Buen día, en la presente sustentación se van a tratar los trastornos de la conducta alimentaria enfocados en dos variables, por un lado la autoestima y la insatisfacción corporal, la relación de estas con los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA. Mi grupo está conformado por Javier Moreno, María Fernanda Duque, Natalia Perdomo, ahora Carolina Parra, María José Moya y yo, Ana Rivas. El proceso en que se va a exponer toda la investigación es el siguiente. En primer lugar, el contexto del estudio, luego antecedentes teóricos, antecedentes empíricos, justificación y planteamiento del problema, objetivos, tipo de estudios, método e instrumentos, procedimiento, resultados, discusión y conclusiones y referencias. En primer lugar, encontramos el contexto del estudio. El objetivo de este es poder llegar a relacionar el autoestima, por una parte, que es tomado en el proceso de la investigación, como la valoración y el reconocimiento de lo que soy y de lo que quiero llegar a ser, entre otras posturas que se van a ir teniendo en cuenta en el proceso de la investigación. Por otro lado, se toma la insatisfacción corporal como una variable más a trabajar y esta, se contempla como las valoraciones o juicios hacia las características de una persona. Con lo anterior, se van a relacionar estas dos variables, tanto la autoestima como la insatisfacción corporal, con los trastornos de la conducta alimentaria. Esta es tomada como la manifestación o preocupaciones que experimenta una persona. En el transcurso del estudio se van a utilizar dos instrumentos o dos herramientas, como lo son el Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria, EDI, edición 2, y el Rosenberg Self-Esteem, que trabaja principalmente la variable de la autoestima. Bueno, para comprender de mejor manera esta problemática se plantea la siguiente pregunta-problema. ¿Cuál es la relación entre la sintomatología de bulimia y anorexia con insatisfacción en la imagen corporal y autoestima en los universitarios? Esta cuestión nos llevará a explorar cómo estos trastornos afectan la percepción de la imagen corporal y la autoestima en los estudiantes universitarios. Para continuar, hablaremos sobre los antecedentes teóricos que se tuvieron en cuenta para nuestra investigación. En primer lugar están los trastornos de conducta alimentaria, también conocidos como TCA, los cuales en la actualidad representan un problema para la salud de la sociedad. Y después es muy importante resaltar y abarcar este tema, ya que es una enfermedad médica grave con influencia biológica. Estos trastornos se caracterizan por una serie de conductas patológicas, las cuales están relacionadas con la ingesta de alimentos y con la afección por el control de peso. Esta enfermedad puede llevar a patrones disfuncionales del comportamiento alimentario, así como conductas compensatorias y distorsiones de la imagen corporal. Las personas que padecen de bulimia o anorexia u otro trastorno de conducta alimentaria experimentan alteraciones persistentes en su alimentación y en conductas relacionadas a esta. También se tiene en cuenta que esta puede llegar a causar un deterioro significativo en la salud física y el funcionamiento psicosocial de una persona. Vamos a tomar la insatisfacción corporal. Según Samano, del 2012, la insatisfacción corporal es la presentación de juicios valorativos hacia el cuerpo de un individuo que usualmente no son acertados a lo que realmente es. Como tercer constructo a tener en cuenta, vamos a nombrar el autoestima. Según Crocker y Wolf, del 2001, es la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, ya sea por la experiencia o por el momento en que se construyen escenarios. En cuanto a los objetivos de nuestra investigación, estos se encuentran divididos en dos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es identificar si existe relación entre las variables insatisfacción corporal y autoestima y de igual manera si estos pueden ser factores para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Nuestros objetivos específicos, el primero es identificar el grado de insatisfacción corporal en estudiantes de educación superior y el segundo objetivo específico es identificar el nivel de autoestima que presentan los universitarios. Bueno, para continuar, el marco de esta investigación se conformó por una muestra de 102 estudiantes
universitarios de nacionalidad colombiana. Es importante mencionar que esta muestra fue seleccionada de manera no probabilística y aleatoria. Esta muestra también se compone de 55 participantes de sexo femenino y 47 participantes de sexo masculino. Se tiene en cuenta también que todos los participantes se encontraban en un rango de edad comprendido entre los 18 y los 30 años. Algunos de ellos eran bachilleres, tecnólogos, técnicos y profesionales. Entre ellos están tanto de pregrado como de posgrado. También es muy importante destacar que se excluyeron aquellos participantes que no cumplían con los criterios establecidos, como aquellos que no eran estudiantes universitarios, aquellos que no se encontraban dentro del rango de edad mencionado y también que no fueran de nacionalidad colombiana. En el transcurso del estudio vamos a trabajar con la siguiente hipótesis, la cual se va a ir variando, se va a ir modificando en el proceso de la investigación, ya que es adaptativa. Entonces, a partir del proceso de investigación, se logra evidenciar que los participantes con autoestima baja presentan niveles más elevados de ansiedad y de depresión, así como una mayor insatisfacción corporal, reflejado con una preocupación por el peso y la silueta y una tendencia hacia la autodesvalorización al comparar la silueta propia con la de otras personas. Además, aunque es común el deseo de tener un peso inferior al real, este deseo es más intenso, aunque sin alcanzar niveles significativos, en las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que presentan autoestima baja. Stiles, del 2011. En cuanto a nuestros antecedentes empíricos, decidimos tener en cuenta 3 artículos. El primero de estos es preocupación por la apariencia física y alteraciones emocionales en mujeres con trastornos alimentarios con baja autoestima. Los autores de este son Ruth Fernández y María Abergues. Este fue publicado en el año 2012. El objetivo de esta investigación era principalmente hallar las diferencias en edad, autoestima, ansiedad, depresión, insatisfacción corporal e índice de masa corporal en mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. El tipo de estudio fue descriptivo, ya que pretendía explicar el porqué de los trastornos de la conducta alimentaria mediante la explicación de sus factores de riesgo. Este estudio fue realizado con una muestra de 146 mujeres con trastornos de la conducta alimentaria y para este hicieron uso de 3 cuestionarios, que son el Body Shape Questionnaire, el Hospital Anxiety and Depression Scale y la Rosenberg Self-Esteem Scale. Los principales hallazgos de esta era que las mujeres con baja autoestima tendían a sufrir mayor depresión y ansiedad, ya que se comparaban más con otros cuerpos que consideraban como perfectos. De igual manera que el deseo de tener un cuerpo perfecto ayudaba a que su autoestima fuera más baja y al mismo tiempo a que se desarrollara un trastorno de la conducta alimentaria. El segundo artículo que quisimos tener en cuenta en nuestra investigación se titula La insatisfacción corporal, conductas de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria en universitarios. Sus autores son Rosendo Berengui, Ángeles y Soledad. Este artículo fue publicado en el año 2016. El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias de riesgo frente a la insatisfacción corporal en relación con otras variables que ya nombraré más adelante. La muestra, ellos tuvieron en cuenta una población de adultos universitarios, los cuales se pudo identificar qué tipo de estudio es observacional, transversal y descriptivo. Utilizaron un instrumento denominado el EDI-3. En los hallazgos, ellos se pudieron dar cuenta que las personas que se encontraban insatisfechos con su cuerpo eran aquellas que presentaban obsesión por la delgadez, bulimia, baja autoestima, entre otras, y que estas personas podían generar de manera alta un trastorno de conducta alimentaria. Y por último, el tercer artículo que tuvimos en cuenta en nuestra investigación se titula Trastorno alimentario y su relación con la imagen corporal y la autoestima en adolescentes. Sus autores son Miriam Angélica Moreno y Rosa Ortiz. Este artículo fue publicado en el año 2009.
El objetivo del presente artículo fue determinar el papel que juegan la autoestima, la insatisfacción corporal y los factores sociodemográficos en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Este fue un estudio de tipo observacional, ya que pretendía hallar la correlación entre las variables y tenía una muestra establecida. El instrumento que tuvieron en cuenta se titula Test de Actitudes Alimentarias, EAT, el cual mide específicamente talla y peso del sujeto de forma actual. Entonces, en los hallazgos, estos autores encontraron que la edad en donde predominaba un trastorno era a los 14 años en prevalencia en las mujeres. También se dieron cuenta de que tanto los hombres como las mujeres están en constante cambio, desarrollo, pero que es muy importante evaluar tanto la insatisfacción como la baja autoestima. En cuanto a la justificación de nuestra investigación, nosotros decidimos tener en cuenta este tema, ya que la insatisfacción corporal y la autoestima suelen ser factores que están fuertemente relacionados con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. De igual manera, porque este ya no es solo un problema de salud para países de primer mundo, sino que también para países como el nuestro, que se encuentran mayores niveles de pobreza. A su vez, el planteamiento del problema de nuestra investigación, nosotros consideramos que aquellas personas que presentan mayor riesgo de baja autoestima y autopercepción son aquellas personas que presentan sobrepeso, claramente a diferencia de una persona de su peso normal. Esto tiene que ver porque estas personas se sienten socialmente discriminadas y pueden generar consecuencias tanto emocionales como sociales. El tipo de estudio que tuvimos en cuenta en nuestra investigación fue descriptivo transversal y descriptivo comparativo. Nosotros consideramos que es descriptivo comparativo ya que este busca descifrar la relación entre una o más variables, encontrando diferencias y semejanzas en lo observado. De igual manera, consideramos que es observacional y descriptivo, ya que su finalidad es estimar los factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, principalmente identificando rasgos de insatisfacción corporal y autoestima en una muestra específica de estudiantes de educación superior. Continuando, tendríamos el método de instrumentos. Pues nosotros principalmente nos basamos o utilizamos dos instrumentos. El primero sería el inventario de trastornos de la conducta alimentaria, también conocido como EDI-2. Este es un cuestionario que consta de 91 ítems, con 6 categorías de respuesta que van desde nunca hasta siempre, cada una pues representando un número desde 0 hasta 5. Ofrece puntuaciones en 11 escalas distintas y tiene 8 dimensiones distintas también. El instrumento evalúa síntomas de trastornos de la conducta alimentaria y pues nosotros lo utilizamos por medio de un formulario de Google. Como siguiente instrumento tendríamos el test Rosenberg Self-Esteem Scale, que consta de 10 ítems. Es unidimensional, es decir, mide solo autoestima y pues este consiste en que entre más alta sea la puntuación, pues mejor autoestima va a tener la persona. Bueno, para llevar a cabo este estudio se sigue un procedimiento específico. En primer lugar, se diseñaron los consentimientos informados para obtener los datos sociodemográficos y psicológicos de los participantes. Luego se realizó una prueba piloto con el fin de identificar cualquier aspecto que pudiera no ser comprendido por nuestros participantes. A partir de los resultados obtenidos de esta prueba, se realizó una adaptación lingüística de las pruebas originales que conseguimos, sin alterar sus objetivos, ni dimensiones, ni variables a medir. Al test que se le realizó la armonización lingüística fue al EDI-2, al cual se le realizaron cambios mayoritariamente en terminología, refiriéndose a palabras en específico. Los ítems sujetos al cambio fueron 1, 5, 27, 28, 30, 33, 38, 68, 75, 77, 78, 85 y 90. Para el procedimiento con lo anterior, podemos desarrollar los cuestionarios, adaptarlos de mejor manera, tanto la prueba Rosenberg como una herramienta y el instrumento EDI Edición 2.
los cuales fueron enviados a 102 participantes, al igual que el consentimiento. Lo anterior se unificó en un Excel, todos los resultados, para luego pasarlos a SPSS y poder analizarlos. Para interpretar los cuestionarios se clasificaron por dimensiones. Algunos trabajaban en satisfacción corporal, el autoestima, la anorexia, la bulimia, entre otros ítems que se van a tener en cuenta al momento de hablar de los instrumentos, y así ser sometidos a estadísticos descriptivos, a pruebas de normalidad y a coeficientes de correlación. Bueno, continuando con los resultados, evaluamos las variables sociodemográficas: sexo, edad, estado civil y nivel educativo. En cuanto al sexo, pudimos apreciar que el 46% de nuestra muestra pertenece a los hombres y el 54% de la muestra son mujeres. Ya respecto a la edad, entonces, en cuanto a la frecuencia, encontramos que 18 es el dato que más se repite, la edad que más se repite. Sin embargo, ya evaluando la media, podemos encontrar que es 20.38, que 19 es el dato intermedio entre los 18 y los 30 años, y la distribución de los datos respecto a la media es de 3.018. Respecto al estado civil, entonces, encontramos que la mayoría de nuestros participantes reporta ser soltero o soltera, correspondiente a un 99%. Sin embargo, hay un 1% en comprometidos, en casados y en unión libre. Ya respecto al nivel educativo, entonces, tuvimos los ítems bachiller, técnico, tecnólogo y profesional. Reportaron la mayoría de ellos que son bachilleres con un 53%. Le sigue los técnicos con un 19%. Posterior a esto pasan los tecnólogos, que son un 8%, y los profesionales, que corresponden a un 20%. Continuando también con nuestros estadísticos ya respecto a las dimensiones psicológicas, entonces lo primero que hicimos fueron los estadísticos descriptivos de las escalas y de los cuestionarios EDI y Rosenberg Self-Esteem. En cuanto a estos descriptivos, tenemos que las dimensiones: obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, miedo a la madurez, conciencia introspectiva, ineficiencia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal y autoestima. En cuanto a la media, la mayoría se encuentra por encima de 7.83, en los que tenemos puntajes de obsesión por la delgadez 13.76, bulimia 7.83, insatisfacción corporal 18.97, miedo a la madurez 16.73, conciencia introspectiva 19.65, ineficiencia 21.67, perfeccionismo 16.7, desconfianza interpersonal 18.36 y autoestima 30.10. Respecto a esa media, la distribución de los datos se encuentra en obsesión por la delgadez 8.71, bulimia 7.17, insatisfacción corporal 5.88, miedo a la madurez 5.194, conciencia introspectiva 10.337, ineficiencia 5.33, perfeccionismo 5.40, desconfianza interpersonal 5.76 y autoestima 4.93. Podemos concluir que la desviación estándar de todas las variables es alta, lo que se puede explicar debido al rango desde el dato mínimo hasta el dato máximo, que es 18 a 30. La variable autoestima entonces corresponde a la media más alta y a una desviación más baja. En el segundo paso, entonces, en los resultados,
realizamos la prueba de distribución normal o probabilística, en donde utilizamos a Kolmogorov debido a que nuestra población o nuestra muestra es superior a 50, son 102. Entonces utilizamos la prueba de normalidad de Kolmogorov, y dados estos datos pudimos evidenciar que la mayoría de las variables no se ajustan a la curva normal dado el valor de su significancia. Sin embargo, hay dos de las variables que sí corresponden a la prueba de normalidad. Estas serían perfeccionismo e insatisfacción corporal. Sin embargo, utilizamos y tuvimos en cuenta como si no tuvieran una prueba de normalidad. Siguiendo con eso y teniendo en cuenta a Kolmogorov, realizamos las correlaciones entre las variables debido a que nuestra pregunta problema plantea cuál es la relación entre insatisfacción corporal, autoestima y el desarrollo de la sintomatología de trastornos alimenticios. Entonces, en las correlaciones pudimos evidenciar ciertamente que la autoestima está fuertemente relacionada con la bulimia, teniendo un puntaje de menos 0.272 y una significancia de 0.002. En cuanto también a la insatisfacción corporal, obtuvo un puntaje de 0.298 y una significancia de 0.002. También hallamos una correlación bastante significativa, que era autoestima con desconfianza interpersonal, la cual corresponde a 0.285. Y en cuanto a las demás variables, entonces encontramos que hay coeficientes de correlación superiores a 0.3 y valores de significancia mayores a 0.5. Sin embargo, en la significancia la mayoría no alcanza a ser superior a 0.5. Entonces también evidenciamos que hay relaciones positivas significativas, lo que quiere decir que a mayor índice de una, la otra corresponde también, será mayor. Y con las correlaciones, como ya nombré, de autoestima, la mayoría son significantes, sin embargo, son negativas. Bueno, continuando con la discusión de resultados, primeramente podemos hablar de una alta asociación entre la variable autoestima y tres de las dimensiones del test EDI-2. Estas dimensiones serían bulimia, insatisfacción corporal y desconfianza personal. Esto quiere decir que estas cuatro variables son las únicas que presentan una correlación entre ellas. También podemos hablar de las preguntas, y las preguntas pues son relativamente importantes debido a que no son como en un contexto, no se realizan en un contexto como de estudio, sino más bien están envueltas en el contexto del participante. Esto quiere decir que el participante se puede sentir identificado, puede hallar una relación entre él y lo que quieren representar las preguntas. Y al momento de hablar del rango de las variables psicológicas, podemos decir que los rangos más altos fueron ineficacia y conciencia introspectiva, representando 34 y 46% respectivamente. A pesar de que pues en estas variables no se presenta la mayor desviación estándar, es decir, no hay tanta diferencia entre los mismos datos, a pesar de que el rango es pues muy alto. Ya entrando en las conclusiones, podemos decir que hay un alto riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria debido a los bajos niveles de autoestima e insatisfacción corporal, como pues ya se mencionó anteriormente, y podemos decir que esto de cierta manera responde a nuestra pregunta problema. Se menciona de igual manera que es importante abordar la satisfacción corporal y autoestima, y también promover una imagen propia positiva y realista, lo que quiere decir que no hay que idealizar tanto la imagen corporal,
para no presentar problemas posteriores de insatisfacción corporal y de autoestima, para precisamente lograr objetivos presentes y futuros en las personas. Nosotros como grupo consideramos que una buena opción para reducir estos niveles de autoestima e insatisfacción corporal sería acudir a Bienestar Universitario con el fin de promover la idea de la generación de espacios dirigidos hacia la temática correspondiente, pues de baja autoestima e insatisfacción corporal. Entre lo que nosotros propondríamos a Bienestar sería pues charlas educativas o diferentes actividades que promuevan pues la satisfacción corporal y, como ya lo mencionamos, la imagen propia positiva y realista. Y con eso terminaríamos pues nuestra presentación. Gracias.